Bueno, pues... ok, sí. Bueno, pues continuamos con la segunda sesión de la mañana de la aquelarre. Y a continuación, Rodrigo Malagón nos va a hablar de qué tanto de casimétrico tiene un espacio cuasimétrico. Gracias. Gracias. Pues primero que nada, muchas gracias a la aquelarre por esta oportunidad de empezar, ¿no?, a compartir ideas matemáticas a una edad académica relativamente temprana, pero con muchas ganas de producir conocimiento y compartirlo con mucho gusto. Es una plática de análisis y topología, pero la finalidad es mostrar un poco de los alcances que tiene la capacidad de abstracción, ¿no?, de estas ramas, y de recordar algo muy importante, que es no quedarse ahí nada más, ¿no?, sino bajar un poco de nuevo a qué cosas se pueden hacer con esa herramienta en cuanto a aplicaciones, y aunque son aplicaciones dentro de la misma matemática, resulta útil entender para qué tantos años, un siglo entero de teoremas topológicos en este caso, tienen ciertas repercusiones muy importantes, en este caso en análisis. Entonces, vamos a hablar de unos espacios que son los espacios cuasimétricos, y vamos a empezar, ¿no? Bueno, la plática está dividida en 4 partes. Vamos a empezar con una introducción relativamente rápida, un poquito histórica, unas definiciones básicas sobre los conceptos que voy a utilizar, los resultados más importantes desde 1937, que inició más o menos se sembró la semilla de esto hasta 2017, creo fue el último, y más o menos el panorama, los alcances, las limitantes que hay, y las aplicaciones. Son 3 teoremitas al final. Entonces, empezamos con la introducción. Un resultado muy conocido de análisis funcional es la construcción de este llamado funcional de Minkowski, que dice algo muy, muy bonito, ¿no? Nosotros estudiamos en análisis, en cálculo, las bolas, ¿no? El espacio euclidiano está determinado, tiene una estructura topológica, todo lo que hacemos ahí, estudiar los límites, estudiar la diferenciabilidad de las funciones, se basa en la estructura topológica que tiene con las bolas. Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, en un espacio vectorial cuando a priori no tenemos una norma, ¿no? Y justamente la construcción del funcional de Minkowski nos da ciertas respuestas. Cuando tenemos, por ejemplo, un subconjunto no vacío de un espacio vectorial que cumple ciertas propiedades, ¿no? El espacio vectorial lo estoy poniendo real o complejo, no importa, pero me restringo a estos 2 casos por ahora. Supongamos que es convexo, que lo que significa es que si yo tengo 2 puntos en el espacio, el segmento de recta está contenido, perdón, en el conjunto, el segmento de recta que une estos 2 puntos está contenido ahí de nuevo, es balanceado. ¿Esto qué quiere decir? Básicamente, con convexidad es que el disco, el círculo actúa sobre el conjunto, ¿no? Y eso es una palabra medio rimbombante, pero lo que quiere decir es fácil, ¿no? O sea que es algo muy intuitivo, que si yo tengo en el campo un escalar con un módulo menor o igual que 1 y un elemento del subconjunto, al multiplicarlo por el elemento me quedo ahí. Eso es que sea balanceado. No sé, por ejemplo, ¿qué cosas no serían tal vez balanceadas? Pues algo que sea convexo, por ejemplo esto en el plano, pero de este lado, si yo por ejemplo tengo algún otro, por ejemplo, al quitarle la mitad del disco, ya no cumplimos esta propiedad. No es para todos los escalares que tengan módulo menor que 1, solo para algunos. Ajá. Bueno, no sé. Entonces, la última propiedad es una propiedad de absorbencia, así se le llama, que lo que quiere decir es, yo puedo expandir y contraer el conjunto de tal manera que para cualquier punto del espacio, al expandir el conjunto puedo contenerlo, y al contraerlo lo suficientemente puedo evitar tocarlo. Ajá. Bueno, aquí de hecho es para todos los elementos del espacio vectorial, salvo el 0, porque el 0 siempre está para todas las contracciones, ¿no? Ahí me faltó eso. Y bueno, estas son hipótesis geométricas, en principio, ¿no?, de un subconjunto de un espacio vectorial, pero que nos permiten construir una función, que es esta de aquí, que es el funcional Minkowski. De todas las contracciones que yo tenga,
y expansiones del subconjunto, tomo la más pequeña, el escalar más pequeño, en este caso real positivo, tal que contenga al punto, ¿no? Y con esta construcción, esta función es una norma en el sentido de las definiciones de norma. Entonces, con un convexo con estas propiedades puedo construirle una norma a cualquier espacio vectorial. Entonces, es algo muy bueno para dar una norma, ¿no?, en un espacio vectorial, lo cual es muy útil para trabajar, ¿no? Y esa norma además cumple que esto de aquí, ¿no?, el conjunto del que partí es en esencia la bola unitaria. ¿Sí? Entonces, denme cualquier convexo, por ejemplo en Rn, el que sea, un elipse, no sé, que cumpla estas propiedades, un triángulo, y existe una norma tal que ese convexo es la bola unitaria. ¿Ah? Entonces, el dibujito es más o menos así, ¿no? Entonces tenemos el convexo, que es el azulito, que contiene al cero, y un punto. Entonces yo empiezo a deformarlo, a expandirlo, hasta que pueda contener al punto, pero me tomo el ínfimo de los escalares que utilizo para la expansión. Y esa distancia, ese número t, digamos, ese ínfimo, tal vez no se alcanza, es decir, tal vez x ya no pertenezca al convexo, para ese ínfimo, pero ese es el que defino como la norma, ¿no? Este es un pequeño ejemplo, ¿no?, de lo que se hace en análisis por ejemplo, para construir una norma. Pero ¿qué pasa si no es convexo? ¿No? Como siempre, ¿no? Bueno, es una hipótesis tal vez fuerte. Entonces, a la primera propiedad del conjunto, la convexidad, la puedo cambiar porque es estrellado. Y lo que significa es una generalización de convexidad que dice, bueno, en este caso que hay un punto que voy a tomar yo el cero, de tal manera que el segmento que une al cero con cada uno de los puntos del conjunto está contenido. Ajá. Es decir, el punto es fijo. ¿Sí? En este caso, como estamos en el espacio vectorial, tomo el cero. Ajá. Y le añado una propiedad, que es que exista un convexo más chiquito que al expandirlo sí cubra todo el conjunto. Y este es más o menos el dibujo. Tengo un conjunto estrellado, tengo una estrella, ¿no?, y un convexo adentro. Ajá. Esto, pues van a decir, bueno, pero pues tal vez no hay muchos ejemplos interesantes de esto. No, de hecho en análisis armónico hay muchas hipótesis sobre la frontera de los dominios que tienen estas propiedades, que son estrellados y tienen un convexo dentro. Entonces, es útil, vaya, estudiarlos, ¿no? O sea, hay donde agarrarse para sacar ejemplos. Y le pido que exista un escalar, tal que al expandirlo al convexo que está dentro, lo puedo cubrir, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Pues tenemos las mismas primeras dos propiedades de una norma, ¿sí? Con la definición como la anterior, ¿no?, con el ínfimo, tenemos esto, ¿no? A un punto tendrá la norma 0 con la construcción que vimos hace unas diapositivas, exactamente cuando es el vector 0. Además, es homogénea esta aplicación, significa que saca los escalares pero con módulo. Y la última, que es la que me interesa y de la que parto en esta motivación, tenemos una desigualdad del triángulo, pero salvo una constante. Y esta constante no es, digamos, inocua, sí afecta al espacio, cambia su estructura y tal vez digan, pues es lo mismo que una norma, ¿no? No, justo esta constante de aquí genera ciertas limitantes, pero lo bonito es que aún en estos espacios se siguen valiendo un montón de propiedades y es a lo que quiero llegar, ¿no? ¿Qué tan restrictivo es esto, no? Induce una topología, una pregunta que pues suena muy natural en el contexto de la topología en este caso, y pues la respuesta es que sí, que es la misma, ¿no? Bueno, ahorita vamos a ver la definición. Una pregunta que sí es metrizable, ¿no? Porque esto en principio ya puede que no nos dé esto ya no va a ser una métrica con esta acá, ¿sí? Ya no hay desigualdad del triángulo normalito. ¿Y qué cosas se preservan, no? Puedo, por ejemplo, integrar, que eso es algo que hacen mucho en análisis, ¿no? O sea, no me refiero a integrar, preguntarse esto, también integrar, ¿no? ¿Y qué cosas se siguen valiendo? Entonces, me voy a parar en una de las preguntas que hice, que es, ¿se puede metrizar este espacio? Por metrización, acuérdense, entendemos, si nos dan un espacio topológico, si existe una métrica tal que la topología inducida por esa métrica es la que nos dieron originalmente, ¿no? Y eso pues nos ayuda mucho porque todo lo que sepamos de análisis y de espacios métricos lo podemos aplicar, ¿no? Hay propiedades de separabilidad, muchas propiedades que cumplen las métricas, que no todo espacio topológico cumple. Y esta es una pregunta que tiene sus orígenes, de hecho, desde 1900, fue en el 14 me parece, Hausdorff publica un libro súper importante para la topología,
y prácticamente es uno de los primeros grandes compendios de topología ya más maduros, ¿no? Después de digamos, los resquicios que iba teniendo, o bueno, los distintos resultados aislados que tenía la topología. E inspiró mucho a, una de las preguntas que hace ahí es esta, la del problema de metrización. Y estos dos matemáticos rusos, Alexandrov y Edison, son de los primeros en dar el primer gran teorema de metrización. No el teorema de Edison, que es el más famoso, que ese de hecho lo publican póstumamente, él muy joven, entonces lo publican en 1925, sino uno que publicaron en 1923 juntos, que da condiciones, ¿no?, sobre un espacio topológico para que sea metrizable. No me quiero detener mucho en eso. Pero lo que pasó es eso, ¿no? En el 23 iniciaron mucho el estudio de la ya más serio de la metrización con este teorema. Estaban súper jóvenes, la verdad, ¿no? Y después André Weil, creo que se pronuncia así porque es francés, pero introduce uno de los conceptos más importantes para estudiar la metrización de los espacios en la cuestión de espacios cuasimétricos, que son los que voy a utilizar, que es el concepto de uniformidad. Igual no me voy a meter a la parte topológica mucho, pero es importante recordar a este personaje, bueno, a este matemático brillante. Y de donde voy a partir yo es de este matemático, Frink. En 1937, él refina la prueba de Alexandrov y Edison, pero le da un cambio a la prueba. La prueba de ellos está, si la leen, utiliza hipótesis sobre cubiertas del espacio y numerabilidad, ¿no? Ahí les va a sonar para los que hayan llevado un curso de topología, pues justo, ¿no? Se le pide desnumerabilidad, ¿no? Lo que sea que eso signifique, al espacio, bueno, no importa. Entonces, pero es una prueba un poco larga, extensa y pues muy primitiva, ¿no? O sea, no denostándola, pero con herramientas un tanto básicas para lo que ya habían logrado, por ejemplo, para esta época. Entonces, lo que hace Frink es, ahorita lo vamos a ver, es dar una construcción más analítica de cómo dar la métrica. Ajá. Se olvidó un poco ese procedimiento y surgieron más pruebas. Bueno, yo he escuchado que hay al menos 9 pruebas medio independientes de metrización, pero en los 70 se retomó el desarrollo de este matemático. ¿Por qué? Porque en los 70 la escuela argentina, los franceses y también un poco los rusos empezaron a estudiar parciales así de lleno y querían generalizar, querían saber hasta dónde se valían las cosas y regresaron a esta construcción que es muy para análisis. O sea, utiliza herramientas muy útiles y propicias para generalizar cosas topológicas, pero para el análisis. Entonces, bueno, ya vamos a empezar ahora sí, ¿no?, con lo de lo que nos compete de las cuasimétricas. Entonces, voy a tomar un conjunto no vacío y una función, voy a tomar una función definida en el producto cartesiano, es decir, a 2 puntos les voy a asignar un número real no negativo que cumpla ciertas propiedades. Son estas 3 que son como las de métrica, ¿no? Es simétrica, para empezar, bueno, a 2 puntos los mapeo al 0 cuando son exactamente el mismo. Ajá. Y es una relación es una aplicación simétrica y se satisface una especie de desigualdad de triángulo salvo una constante k, que es la de la seminorma, perdón, la de la cuasinorma de hace rato. Ajá, vaya, ese es un ejemplo de esto. Entonces, le voy a llamar a esto un espacio cuasimétrico, ¿no? Ejemplos pues más o menos fáciles de ver. Cuando k es igual a 1 tenemos un espacio métrico, porque aquí cuando esto es 1 tenemos la desigualdad del triángulo usual. Pero justo este es un ejemplo un poco más sustancioso, o bueno, da cabida a más espacios. Si yo tengo un espacio cuasimétrico, pueden pensar en un espacio métrico subyacente y una alfa positiva y elevo la distancia a ese exponente alfa, entonces obtengo un espacio cuasimétrico también. Entonces, por ejemplo, la norma euclidiana al cuadrado, ese tipo de cosas que ya no son métricas, sí son cuasimétricas y sí se van a seguir valiendo muchas cosas, que ahorita vamos a ver. Entonces, ahora sí, una de las preguntas que hice hace rato, ¿no? Esto le podemos dar una topología y pues la construcción es como la de las métricas. Sí, vía la definición de vecindades, con bolas. Una bola va a ser un conjunto, el conjunto de puntos que están a una distancia, con esta definición de distancia de la cuasimétrica, menor que cierto radio. Entonces digo que un subconjunto es abierto si todos los puntos tienen una vecindad
de este tipo, o sea, una bola contenida en el conjunto U. Pero aquí viene una cosa interesante y ya uno de los primeros, digamos, drawbacks de la construcción de esta teoría. No siempre las bolas son abiertas. Y en análisis, o si se acuerdan de ese cálculo 3, ¿no? Prueba que la bola abierta es de hecho un conjunto abierto. Esto no pasa. ¿Y por qué no? Porque para demostrar eso en un espacio métrico se utiliza la desigualdad del triángulo. Pero aquí ya no sirve, ¿no? No es la misma. Entonces, lo de siempre, ¿no? Diré que de los dos objetos de los que acabo de definir, dos cuasimétricas, son equivalentes cuando exista una constante uniforme sobre el espacio que me acota a cada uno de estos, ¿no? Este está acotado salvo esa constante por ρ', y ρ' está acotado salvo la constante por ρ, ¿no? Y esta cota es uniforme, ¿no? Existe una constante para cada x y y en el espacio. Una observación, bueno, es que esto, como en espacios métricos, induce topologías equivalentes, ¿no? Pero el recíproco es falso, igual que en métricos, ¿no? No siempre, si dos espacios pueden ser homomorfos, o sea, un mismo espacio con una topología inducida por una cuasimétrica, puede ser homomorfo a otro sin que sean equivalentes, y el ejemplo es como el mismo que sirve para métricas. Tomar la métrica que hace esto, ¿no? A dos números positivos los envía a la norma de la diferencia de los recíprocos. O sea, esto es un homomorfismo, o sea, la identidad va a ser un homomorfismo, o sea, la estructura topológica sí se va a preservar, en esencia porque esta es continua. Bueno, la inversa es continua aquí. Pero, sí, bueno, la idea es que esto no está acotado. El cociente de esto con, no sé, la norma de x menos y no está acotado. Y bueno, ahora sí vamos a pasar a ver los teoremas, ¿no? ¿Qué es lo que se ha hecho respecto a esto? Y esta es la construcción de la que les está hablando. En 1937, este matemático Frink dio una prueba de metrización y como herramienta, así un poco lateral en su argumento, utilizó esta construcción. Y es la que vamos a retomar. Si tenemos un espacio cuasimétrico y un número positivo, vamos a llamar, en este caso, ρ sub p, donde ρ es la cuasimétrica, a esto de acá. ¿Qué es esto, no? Para dos puntos, lo que hago es tomar una sucesión de elementos finita, que empiece en x, para x y y, que empiece en x y termine en y. Calculo esta suma, que es la cuasimétrica elevada a la p, de los elementos adyacentes de la sucesión, sumo todo eso y tomo el ínfimo de cada una de esas posibles sumas, variando obviamente todas estas sucesiones. Suena demasiado abigarrado, ¿no? Pero es muy útil y es como, no sé, cuando en cálculo 2 empiezan, no, bueno, creo que desde cálculo 1, no me acuerdo, empiezan a hablar de longitud de curvatura y perdón, de una curva y, bueno, en el caso de cálculo 1 de una gráfica, nos ponen a calcular esto, ¿no? Demuestra que esto alcanza un mínimo y no sé qué, ¿no? O bueno, en el caso de las integrales, ¿no? También se parece un poco, ¿no? Entonces, tiene una esencia muy analítica, pero esto sirvió para dar la función de metrización, para Frink. Pero bueno, entonces esto se hizo en el 37. Es bastante viejo, pero hasta el 70 se volvió a retomar, ¿no? Que es lo que habíamos dicho. Y bueno, algunas observaciones más o menos evidentes. Si ρ es cuasimétrica, entonces por uno de los axiomas es simétrica, y esto implica que la definición es simétrica en x y y, ¿no? Por esto de aquí, ¿no? Esta suma va a ser simétrica en los extremos, digamos. ¿Sí? Entonces va a ser simétrica y pues está acotada, ¿no? Ρ sub p está acotada por ρ a la p, porque si yo aquí pongo n igual a 1, entonces solo tengo una sucesión de dos elementos y entonces solo estoy calculando la suma desde 0 hasta 0, o sea, solo un sumando de ρ a la p evaluado en x y y. Entonces, como esto es menor siempre que cualquiera de esas representaciones, de esas sumas, entonces ρ sub p es menor o igual a ρ a la p evaluado en x y y, ¿sí? Esa es una cota. Y el gran teorema es del 2019 esta aproximación, bueno, esta estimación, esta cota,
pero desde los 70 se empezó a trabajar en poder dar una equivalencia. Y es por eso que el teorema de Frink, bueno, la construcción de Frink es útil. ¿Por qué? ¿Qué dice este teorema, no? Tenemos un espacio cuasimétrico y tomamos un escalar que cumpla esta desigualdad. K es la constante de la desigualdad del triángulo generalizada, ¿no? Entonces, si tomo ρ sub p, donde ρ sub p es esta de acá, ¿no? La de la construcción de Frink, entonces tengo una cota también por arriba de ρ a la p respecto a d. Ajá. Aquí ya teníamos la primera desigualdad. Ajá. Esa siempre ocurre por la definición de ínfimo, que esta es la d que defino acá. D. Esta ya la teníamos. La interesante es esta de acá. ¿Cómo se obtiene? Se hace por inducción sobre las cadenas, las sucesiones finitas, y se obtiene esta cota, ¿no? Lo interesante es que, bueno, esto ya lo sabíamos, ¿no? Son metrizables estos espacios por los teoremas de Urison desde entonces. Pero lo bonito es que ahora tenemos una condición más fuerte. Por el ejemplo que les puse de 1 entre x, no son equivalentes, ¿no? Que sea homomorfo no es equivalente a que sean equivalentes en este sentido. Y esto es muy fuerte. Porque prácticamente lo que estamos diciendo, nos estamos copiando, salvo para la potencia pésima de la cuasimétrica, no para la cuasimétrica, eso es importante. Para esa potencia nos estamos copiando la estructura métrica de un espacio métrico. Ajá. ¿Cuál? El inducido por esta de acá. Con esta es métrica, es lo que estoy diciendo acá. Esta es una métrica y además es equivalente a la potencia pésima de la cuasimétrica. ¿Sí? Bueno, observaciones. Si yo elevo todo esto a la 1 entre p, tengo d a la 1 entre p, que tal vez ya no es una métrica, porque elevar una métrica a un exponente tal vez ya no es una métrica, pero ya me queda aquí ρ, ¿no? Entonces, esta de acá ya va a ser, es una cuasimétrica en principio y ya es equivalente a ρ. Ah, pues no me sirvió, ¿no? Porque yo quería una métrica equivalente a la cuasimétrica. Pues no, porque, o sea, sí es verdad, pero esta satisface una desigualdad del triángulo, una p desigualdad del triángulo. Que es que elevando a la p, pues es quitar este de acá, ¿no? Esta es la desigualdad del triángulo para la d, porque si aquí esta ρ tilde la elevo a la p, recupero d, ¿no? Y es la desigualdad del triángulo para la que sí es métrica. Pero si se fijan, aquí ya no hay constante, ¿sí? Y esto es lo que ayuda a concluir que las bolas ahora sí van a ser abiertas para ese nuevo espacio cuasimétrico, con ρ tilde, ¿sí? ¿Cómo es la prueba? Pues tomamos un punto con un radio y otro punto z. Quiero encontrar una bola contenida en la bola original, ¿no? Necesito un radio. ¿Cuál propongo? Este de acá. Esto es positivo porque si tomo a d por la... no es la misma d, digamos, esta es la d, aquí es la distancia de x a z. Ajá. Va a ser menor a r porque z vive en la bola verde clarito. Ajá. Entonces, este es un número positivo y haciendo la cuenta, si tomo un punto que esté en la bola con radio s, definiendo así s, pero de z, entonces, haciendo la cuenta, la distancia del original de x a y es menor que r. Ajá. Y lo que estamos haciendo aquí, y estos exponentes feos así, solo es para que se cancelen las cosas. O sea, no hay mucha ciencia detrás de eso, pero no hay cas que estorben, y ya nos queda la r solita. Y entonces, esta bola, esto es para cualquier y que esté en esa bola, ¿no? Esta bola está contenida en la bola original. Entonces, ahora sí las bolas son abiertas, y es una propiedad muy deseable. ¿Por qué? Porque voy a querer hacer análisis, ¿no? Entonces, voy a querer hablar de medidas y de integrales. Y entonces voy a querer hablar de conjuntos borelianos. Ahorita voy a decir todo eso, no se preocupen. Pero la idea es, necesito que lo que yo vaya a medir sea medible, ¿sí? O sea, lo pueda yo utilizar. Y si yo defino bolas que en principio no sé si son abiertas, tal vez no pueda hacer cosas, ¿no? Pero bueno, la idea es, ahora vamos a definir las cuestiones de teoría de la medida, medio rápido. ¿De qué semestre son? Bueno, algunos los conozco, pero... ¿Tú de qué semestre eres? Ah, ok, ya se va algo de análisis, ¿no? Me imagino. Entonces, una sigma álgebra es una colección de subconjuntos de un conjunto que cumple ciertas propiedades. El vacío está ahí, es cerrada bajo uniones numerables y bajo complementos. Ajá. ¿No? Siempre existe una mínima sigma álgebra que contiene a un subconjunto del potencia. O sea, si yo tengo una colección de subconjuntos de un conjunto dado, hay una sigma álgebra más grande
y que es la más chiquita de todas esas, ¿no? Cuando a ese subconjunto, a esa colección de subconjuntos, cuando esa colección es la de los abiertos, la de la topología, entonces esa sigma-álgebra mínima es la que llamamos la sigma-álgebra de Borel. Entonces, a partir de ahora, pues vamos a restringirnos un poco a estas, ¿no? Y una medida es una función que a cada uno definida en una sigma-álgebra, que a cada uno de los subconjuntos que están dentro de la sigma-álgebra les asigna un número, que en esencia es como pensar en el área o en el volumen. Y cumple propiedades axiomáticas, ¿no? El vacío debe medir 0, es sigma aditiva, que lo que significa es que si tengo una colección numerable disjunta, entonces la unión en principio sí se puede medir porque está en S, ¿no? Porque es cerrada bajo uniones numerables. Y la medida de una unión de conjuntos o subconjuntos disjunta es la suma de las medidas. Eso es deseable y es útil, y eso ocurre desde que estudiamos conceptos de medir áreas, ¿no? Volúmenes, que se porte bien, ¿no? Eso. Y la medida de Borel es aquella, bueno, cuando tenemos una sigma-álgebra que contiene la topología y tomamos la sigma-álgebra de Borel, decimos que si tenemos justo el espacio tiene una topología, decimos que la medida es una medida positiva de Borel, en el caso justo en el que contenemos a la topología, ¿no? O sea, que podemos medir los abiertos, es la idea. Entonces, una definición más. La medida es regular si podemos aproximar cada uno de los conjuntos que queremos medir, con abiertos por afuera y con compactos por adentro. Ya estoy hablando de conceptos ya topológicos, ¿no? Es esto, ¿no? Para cualquier elemento de la sigma-álgebra, que estoy pensando que es la de Borel, la medida de ese elemento de la sigma-álgebra, que es un subconjunto, es el ínfimo de todas las medidas de los abiertos que lo contienen. Aproximarlo por abiertos y por adentro, si la medida es finita, por compactos. En principio es por cerrados, pero cuando es finita decimos por compactos, ¿no? O sea, no estoy diciendo que Jaime Borel se vale en general, pero esta es la definición que voy a tomar yo. Y a partir de ahora nos vamos a restringir a estos casos. Entonces, o sea, ¿en qué casos? Donde tenemos una medida de Borel, es decir, la sigma-álgebra donde va a estar definida la medida, contiene la topología y es regular, la medida en este sentido. Sí, las propiedades geométricas que en los 70 empezaron a ser estudiadas, generalizando las propiedades que se cumplen en los espacios euclidianos o en espacios bonitos de análisis armónico sobre todo, es esta condición de duplicidad, se llama, que es si yo tomo una bola y el doble de esa bola, es decir, con el doble del radio, la medida está controlada, salvo una constante, por la medida de la original. ¿Esto qué quiere decir? Por ejemplo, sabemos que, no sé, un círculo, si tomamos el doble de un círculo, su área depende del radio al cuadrado, pero ese radio al cuadrado es en realidad 2 veces el radio del chiquito. Entonces, de alguna manera depende y está acotado por el radio pequeño, con una constante. En el caso de R2, esa constante, o sea, yo tengo un círculo, y aquí el radio, y aquí 2 veces el radio, entonces, digamos, el área del grande es que pi2 al cuadrado R al cuadrado, ¿no? Entonces, esta es la constante uniforme. Bueno, y el del chiquito, digamos, es pi R cuadrado, ¿no? Entonces, esto es 2 al cuadrado, el área del pequeño, ¿no? Es lo que estoy diciendo. De hecho, aquí es igualdad, pero pues en particular tengo esto. Entonces, el área del doble de una bola está controlada por el área de la bola original, salvo una constante, pero esta constante la tomo uniforme, o sea, que no dependa de los puntos del espacio. Y bueno, decimos a estos espacios los llamamos espacios de tipo homogéneo, porque justo es como un crecimiento homogéneo de las bolas, de su medida, ¿no? Y bueno, ya la última definición, perdón. Le llamamos alfa regular al espacio cuando pasa algo como lo de acá, ¿no? Que la medida de la bola es en esencia, salvo constantes, el radio a una cierta dimensión. En el caso de los espacios euclidianos, es la dimensión del espacio, ¿no?
el volumen de una esfera, por ejemplo, es, salvo una constante, R al cubo, ¿no? El radio al cubo. Y en R2 es el radio al cuadrado. Observaciones, ¿no? Si este no es acotado, porque le puse esta, es de tipo homogéneo, que es la cuentita que hice acá. Se cumple esta desigualdad, no me quiero detener mucho, pero es decir, todos los alfos regulares son de tipo homogéneo. Porque es lo de acá, las bolas dependen del radio y entonces puedo dar una cota así, de la medida del doble de una bola, como la constante al cuadrado de... ¿Tiene que ser un entero o puede ser cualquier número? ¿Cuál? El exponente de la... Eso es interesante, es cualquier positivo, y de hecho, ¿esto de dónde surge? De fractales, ¿no? O sea, de estudiar fractales, se habla de la dimensión de Hausdorff y esas cositas, y justo, esta D está inspirada en eso. Sí, puede ser entera, ¿no? Bueno, en estos casos es entera, pero la dimensión, o sea, esto es como para hablar de dimensión. Ajá. Entonces, ahora sí vamos a los teoremas, ya lo último, los resultados más bonitos, ¿no? Bueno, los alcances, digamos, lo último que se ha hecho. Este es del 98 y lo que dice es, si tengo un espacio de tipo homogéneo, que es un espacio cuasimétrico, la definición desde hace la primera, la de la, con la K, digamos, la desigualdad del triángulo, y que tiene esta condición de duplicidad, de control en el crecimiento de la medida de las bolas, entonces yo puedo definir una distancia que está acoplada a esa medida. ¿Y cómo la defino? Pues como Frink lo hizo, ¿no? Y justo, estos ya sabían lo que había hecho Frink, lo copiaron. ¿Y qué hicieron? Tomar el ínfimo de las medidas de todas las bolas que contienen a 2 puntos dados, cuando son distintos. En otro caso la defino como 0 para que sea una métrica. Esto de hecho sí es una métrica. La prueba se parece, por ejemplo, cuando en geometría diferencial se prueba que, la distancia definida con las geodésicas, ¿no? Que el ínfimo de todas las longitudes de geodésicas que puedan conectarme 2 puntos, o curvas de hecho, ¿no? Entonces la prueba es muy similar por la propiedad de ínfimo. Hablo de la desigualdad del triángulo. ¿Cómo se prueba? Pues surge de la definición de ínfimo. Entonces, el problema es que no son homomorfos. Que son homomorfos, o sea, el espacio va a ser metrizable, es homomorfo al espacio original, pero no hay equivalencia. Y el ejemplo que encontré es este, ¿no? Tomo este conjunto encajado en R de todos los números de la forma 1 entre 2 a la n, y su medida la tomo como sumar la medida de cada uno de ellos. Es un conjunto numerable, entonces esto está bien definido, por eso le puse esto de aquí, pero esto está bien definido, pero justamente aquí está el truquito, estoy tomando al cuadrado las cosas, entonces no va a estar acoplada a esta distancia que está acoplada a la medida del cuadrado. O sea, mi distancia, ¿quién va a ser acá? La usual, ¿sí? Y justo haciendo una cuentita, si tomo esta sucesión, la distancia entre dos elementos, perdón, sí, la distancia con esta, la delta es la de acá, ¿no? Ahí, esta de acá, haciendo la cuenta es esto de acá. No importa mucho eso, sino lo que quiero llegar es esto. El cociente de la distancia nueva con la métrica original no está acotado ni por arriba ni por abajo. Entonces no son equivalentes, porque justo la nueva métrica está acoplada a los cuadrados y la original es lineal, digamos, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué tenemos, no? Ya hablamos de espacios cuasimétricos, son muy bonitos, se valen muchas cosas. Se le puede cambiar la cuasimétrica por una que tenga propiedades bonitas, donde las bolas sean abiertas, donde pueda hacer medir y esas cosas, ¿no? Pero hay limitantes, ¿no? Si le doy una estructura con una métrica en particular, esa de la delta, que se acopla a la medida, pierdo propiedades, ¿no? Ya solo es homomorfo y no necesariamente se da la equivalencia, ¿no? Entonces, sí hay limitantes, pero lo bonito es que siguen cumpliendo muchas cosas y esto es a lo que quiero llegar de las aplicaciones. Entonces, todo lo de análisis se puede definir igual. ¿A qué me refiero? Convergencia de sucesiones en función de esta distancia, de esta cuasi distancia. Sucesiones de Cauchy, la definición es la misma, ¿no? La convergencia es que el límite de la distancia de los elementos de la sucesión al límite sea 0, esto es la definición de Cauchy es la misma. Y bueno, algunas observaciones, ¿no? Cuando tengo equivalencia de dos espacios cuasimétricos en el sentido de las desigualdades, las convergencias son las mismas
y el que una asociación sea de Cauchy en un espacio y en otro es equivalente, y esto de hecho dice que la completitud es la misma, bueno, se preserva. La completitud justo es que todas las de Cauchy converjan, ¿no? Como le digo siempre, es copiarlo de análisis. Algunas otras observaciones, que si yo elevo a la alfa una cuasimétrica, también estas tres cosas se siguen preservando. ¿Por qué? Porque elevar a la alfa no afecta a los límites. ¿Sí? Si esto tiende a cero, esto a la alfa tiende a cero, ¿no? Para cualquier, y así, esto también. Entonces, ¿qué pasa? Ya, los últimos tres resultados. Esto fue apenas en 2017, teorema de punto fijo para estos espacios. Esto ya es bastante bueno. ¿Qué significa? Pues todas las cosas de ecuaciones, aquí, bueno, no todas, ¿no? No quiero generalizar, pero entonces esta búsqueda por el teorema de punto fijo para contracciones se vale. Pues tal vez sí se valía, ¿no? Porque ya se parece mucho a los métricos. Sí, pero si se acuerdan en la demostración de este teorema, se utiliza la desigualdad del triángulo como 10 veces. Entonces ahí voy a cargar una K a la 10 que no sé qué onda, ¿no? Entonces, la prueba más o menos rápido es utilizar la construcción de Frink, porque esta cota justo es por una construcción, por tomar ínfimos. Y entonces, lo que quiero es, tomando ínfimos, vía la construcción de Frink, tomando la D, esta D, de la construcción de Frink, decir que toda contracción en el espacio cuasimétrico va a ser de hecho también una contracción con otra constante que va a ser lambda a la P, en el espacio métrico que da el teorema era uno de los teoremas que tenía arriba. Y entonces, como lo que dije, la completitud se preserva, entonces si mi espacio original cuasimétrico era completo, también el nuevo va a ser completo. Y entonces tengo que una contracción en el espacio cuasimétrico original induce una contracción en el espacio, es una contracción en el espacio métrico que da el teorema, y como es completo tiene un punto fijo. Entonces todo se pasa igual. El segundo es, de hecho no me estoy despegando de lo que ya conozco. Se puede encajar el espacio cuasimétrico en un euclidiano. ¿Cuál? No el original, sino una potencia. Este es un teorema que se vale para métricos, aquí con un 1. Todo métrico, eso está bien padre, ¿no? Todo métrico cumple que la potencia pésima para P menor que 1, por eso aquí está esta cota, para los métricos, se puede encajar a un euclidiano. ¿De qué manera? Lipschitz-mente, es decir, preservando la estructura métrica, ¿sí? Eso ya da muchas cosas, ya es muchísimo, es muy bueno, ¿no? Lo de los encajes siempre le fascina a todo el mundo, ¿no? La última es, ahorita pues no da tiempo y no quiero definir cómo integrar, ¿no? En un espacio así, pero es muy similar a cómo se hace en teoría de la medida, es definiendo pues aproximaciones, o bueno, como desde cálculo 3, ¿no? 4, aproximando las funciones y tomando supremos y, bueno, cuando sean acotadas. Entonces, este es el teorema fundamental del cálculo, pero para estos espacios. Y se llama el teorema de diferenciación de Lebesgue. Lo que dice es, si tengo una función que sea integrable, lo que sea que eso signifique por ahora, al campo, entonces, si yo integro la función en una bola, y divido entre la medida de la bola, y el radio luego tender a 0, recupero la función en casi todo punto. Esa es la única salvedad. No en todos los puntos del espacio, pero en casi todos. ¿Qué significa eso? Que donde no ocurre esto es de medida 0, o sea, es muy flaquito el conjunto donde no. Entonces, conclusión, pues muchas de las cosas que se hacían en métricos y en análisis se pueden llevar a estos espacios. Y bueno, eso es todo por mi parte. Muchas gracias por su atención. ¿Hay preguntas para el expositor? Se ha estudiado se sabe, ¿qué se sabe de espacios cuasimétricos finitos? Buena pregunta. La verdad no sé mucho de eso, porque casi todos los ejemplos que utilizo o que pienso son justo como en fractales o cosas, sí, sobre todo fractales o subespacios de un euclidiano. Pero no, la verdad no sé bien qué se ha hecho de eso. No, ni idea. Pero
concepto de dimensión de Hausdorff? O sea, en estos espacios. Ah, Pues sí, la idea es un poco justo eso de Alfors, que había puesto de regularidad. Surge de ahí, de que sí existe una manera de pensar en dimensión de Hausdorff. De hecho, sí se puede. ¿Por qué? Porque justo muchos de los ejemplos de los fractales son encajes. Por ejemplo, el copo de nieve, sí es el copo de nieve, ¿no? Que es empezar a hacer esto en el intervalo, ¿no? Unitario. Es un encaje. ¿De quién? Creo que es del intervalo a con la distancia usual a cierta epsilon, se puede encajar Lipschitz-Mente digamos, en este conjunto C. Ajá. Entonces, ¿quién es esta? Me parece que esta es la dimensión de Hausdorff, porque es la idea más o menos es eso, ¿no? Creo que la dimensión de esta es, no me acuerdo si es 3/4, algo así. Entonces, lo que estoy haciendo es la distancia entre los puntos, por ejemplo, entre este y este, viene de este encaje de la distancia de este con este, por ejemplo. Ahí cuando dices encaje, ¿es encaje Lipschitz. Entonces, estudiar estos, que tienen su dimensión de Hausdorff bien estudiada y bien conocida, es de hecho estudiar espacios cuasimétricos. ¿Ah? Salvo pero esto es cuasimétrico, ¿no? También por una de las cosas que... Entonces, sí se puede copiar, digamos, la idea, y de hecho es más bien, esto es lo general, digamos, ¿no? Estos ya son concretos, pero sí se puede dar la definición de Hausdorff. Sí. Por eso ahí está el copo de nieve. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Si no, pues procedemos a la dinámica de... Pues tenemos una libretita para el público, entonces le pedimos espero que haga una pregunta. ¿Qué utilizamos para demostrar que las bolas son abiertas en el espacio cuasimétrico bonito, donde sí se vale eso? Sí, bueno. Sí, pues sí. Ajá, bueno, era el dibujito de la bola. Había algo que le llamé P desigualdad del triángulo. Pero en esencia sale, o sea, esa no se puede obtener sin una equivalencia como la que da la definición de Frink. ¿Sí? Sí. Y pues también tenemos un Gracias. recorrido para... Gracias. Y pues les agradecemos su asistencia y los invitamos a pasar aquí al coffee break con 10 minutitos y agradecemos nuevamente al expositor. Muchas gracias. Gracias.